Buenas noches, mi nombre es Julián Espitia, estudiante del programa de comunicación social. En esta oportunidad vengo a exponer acerca del tema de antropología y cultura, tema importante para la antropología como tal. Bueno, la exposición la organicé en estos subtemas que ustedes pueden ver en la pantalla para darle una mejor explicación al tema de antropología y cultura. En primera instancia vamos a exponer acerca de algunos exponentes, ¿cierto? Y sus principales teorías y sus principales conceptos a raíz de su tema investigativo. Posteriormente vamos a hablar del concepto central, pasando luego por la transformación del concepto, cómo este ha ido evolucionando al paso de los años, para continuar con el tema de cultura y sociedad. Y finalmente abordaré tres conceptos importantes, los cuales son enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Pues bien, entremos en materia. Comencemos hablando acerca de algunos exponentes. Está Taylor, Hoyle, Crush, Kuhn, Malinowski, Bells y Herstovitz. Taylor ve la cultura como un todo complejo. Posteriormente hay un concepto que abarca Hubble, que es el de, para él es importante el conjunto, ¿cierto?, de invenciones sociales y esto transmite y conserva la comunicación y el lenguaje dentro de una comunidad. Para él es importante eso y como la comunicación y el lenguaje son temas importantes para la cultura. Ya para Crowell y Crush es una abstracción, sencillamente ellos lo ven desde una abstracción misma y para ellos es importante la conducta humana. La conducta humana determina muchos rasgos de la cultura dentro de una sociedad. Bueno, para Malinowski el medio de satisfacer las necesidades básicas del hombre y para él es importante las características biológicas. Las características biológicas también determinan muchos rasgos importantes dentro de una comunidad o de un grupo social. Para Belz y Holtzky, ellos hablan sobre una relación de grupo. Las relaciones de grupo, las relaciones de individuo determinan rasgos también importantes dentro de la cultura. Pues bien, después de haber abordado un poco acerca de los conceptos de estos teóricos, voy a poner algunas conclusiones que saqué a partir de esto, ¿cierto? Entonces, todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad como resultado del contacto con otros grupos. Entonces, lo que eso explica es que hay formas de que la cultura de las personas puede que varíe en el momento en que haya una relación con otros grupos, ¿sí? Pueden adquirirse rasgos importantes de la cultura y eso hace que la comunidad inicial o de origen pueda cambiar. Eh, es importante también acá en las conclusiones el tema de los símbolos. Los símbolos son un tema de comunicación dentro de la cultura y aparte que esto hace también que la caracterice, disculpe. Y bueno, ya otra de las conclusiones es que cada cultura se transmite de generación en generación mediante unos mecanismos específicos y ya acordados tradicionalmente. Entonces vemos como la cultura también eh, a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos, a través de nuestra familia, se van adquiriendo nuevas características y comportamientos, y esos comportamientos también definen la cultura de un grupo, la cultura de nuestro medio, de donde nos desenvolvemos, donde interactuamos con las personas. Bien, ya tocado este tema, vamos ahora a abordar el concepto central, ¿cierto? El concepto central. Acá es importante destacar que la cultura dentro de la antropología juega un papel importante porque finalmente este concepto es objetivo de investigación, hablándolo en términos epistemológicos, es el objetivo en muchos casos de la antropología, ¿cierto? Si definimos antropología en términos muy generales, vemos que es un conjunto de rasgos, ¿cierto?, que caracteriza a una comunidad. Y finalmente eso estaba muy relacionado al tema de la cultura, porque finalmente la cultura también son muchos rasgos que tiene cada una de las comunidades, ¿no? Muchas costumbres y bueno,
es un tema muy relacionado y por eso es un tema muy central dentro de la antropología, es objetivo constante de estudio de esta ciencia. En cuanto a la transformación del concepto, lo voy a explicar en tres fases, ¿cierto? La primera fase, la fase concreta. Esta fase concreta que quería o que expresaba que el hombre sencillamente es un conjunto de costumbres y esto determina las formas de vida del individuo. Ya en la fase abstracta, ¿qué pasa con la fase abstracta? Acá en esta fase los modelos de comportamiento son los importantes y son los que determinaron en este momento el concepto de cultura, la conducta y las costumbres, perdón, los modelos de comportamiento son los que son determinantes en esta fase abstracta. Para terminar, ¿qué podemos decir? La fase simbólica, los símbolos son lo que es importante en este periodo. Los símbolos fueron los que fueron determinantes, ¿cierto? Entonces todos estos símbolos son los que hacen que una comunidad también se relacione y de cierta manera también tengan una identidad. Ya bien, hablando de cultura y sociedad, ciertos son términos que posiblemente se piensen como iguales, pero finalmente son finalmente son realmente complementarios, ¿verdad? Entonces, sociedad en términos teóricos vemos que es un agregado de individuos que tienen unas relaciones interpersonales y un mismo modo de vida. Eso es la definición de sociedad en términos teóricos y sencillos, ¿verdad? Y ya hablando del tema de cultura, sencillamente el tema de cultura lo podemos ver como el modo de vida de un pueblo, ¿cierto? Y también relacionándolo con el tema de sociedad, es el proceso por el que el individuo integra su sociedad y este proceso de integración se conoce como socialización. Bueno, listo. Ya con el tema de conceptos, ¿cierto? De conceptos relevantes como son la enculturación, vemos que en la enculturación es cuando una sociedad permanece por los años igual, ¿cierto? No se modifica, es igual y mediante este proceso se consigue la perfecta adaptación de los individuos a la vida social. Bien, y bueno, ya en cuanto al relativismo cultural, vemos que se entiende como los rasgos comunes que tiene cada cultura con los demás, ¿cierto? Entonces, dentro de muchas comunidades hay rasgos que son muy comunes, ¿cierto? Digamos, dentro de un país hay ciertas costumbres que ya son típicas o propias del colombiano, ¿sí? Entonces eso es relativismo cultural, las cosas que se van compartiendo en cuanto a temas culturales, ¿verdad? Ya para hablar del etnocentrismo. El etnocentrismo se entiende como la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Entonces, volviendo al tema práctico del país en Colombia, bueno, quizás en otras partes también, se tiende a considerar por el tema de regionalismos. Hay veces que algunas culturas se tienden a ver superiores por los comportamientos que tienen o por las costumbres o por las modas de comportarse y por eso se piensa de alguna manera dentro de sus habitantes que su cultura o sus formas o sus costumbres son mucho más organizadas o de alguna manera mejores que las que pueden tener otras regiones. Es eso. Esto son los temas que se abordaron en el marco de la antropología de la cultura. Espero que haya sido entendido. Y bueno, me despido sin más particulares y espero que haya sido de su agrado la exposición y hasta una próxima ocasión.